supliendo las necesidades de la gente con la verdad de la palabra de Dios. Padre precioso Dios, en esta mañana, Señor, nos presentamos ante ti. Te pedimos, Padre precioso, que seas tú hablándonos a través de tu preciosa palabra. Te pedimos que abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestra mente, Señor, para poder entender esta serie acerca de los juicios del tiempo del fin. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, y te damos gracias. Amén y amén. Muy buenos días para todos. José, bienvenido. Bienvenidos. Le pido por favor que tome su lugar. Bueno, exaltamos el nombre del Señor por la oportunidad que nos da de poder dar esta serie de mensajes acerca del libro de Revelación. Ya vimos capítulo 4, vimos capítulo 5, hoy empezamos en el capítulo 6, así que continuamos con estos estudios bíblicos acerca de los juicios del tiempo del fin, y si el Señor lo permite, así lo haremos hasta abarcar Dios mediante todo el libro de Revelación. El mensaje pasado el Señor nos permitió abarcar el capítulo 5 del libro de Revelación, que se titulaba El rollo y el cordero, así que le pido que esté muy atento a estas enseñanzas para que podamos tener una mayor comprensión acerca de las profecías del tiempo del fin. Entonces, sin más introducción ni preámbulos, vamos a entrar directamente al mensaje del día de hoy. Hay mucho que abarcar. Si al final de pronto usted tiene dudas, podemos responder esas dudas, esas inquietudes, o los hermanos que nos ven a través de las plataformas virtuales pueden escribir ahí en los comentarios para resolver esas inquietudes. Así que le pido que abra su corazón, abra su entendimiento, y de paso, si tiene, abra su Biblia. Si no, pues ahí van a estar los versículos proyectados en el monitor. Así que el mensaje de hoy se titula Los sellos. Dentro de los sellos vamos a ver allí que son 7 sellos. Dentro de los 7 sellos hay 4 jinetes del Apocalipsis. Entonces, si me está acompañando, Apocalipsis capítulo 6, versículo 1, dice así, en el nombre del Señor Jesús, dice: cuando el Cordero abrió uno de los sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. ¿Quién es el que está mirando la visión? Juan. ¿Quiénes son los 4 seres vivientes? Los serafines, correcto. A estas alturas ya usted va teniendo una mayor comprensión acerca de lo que estamos viendo. Entonces dice la palabra que Juan vio al Señor abriendo el primer sello. Nos vamos a dar cuenta que al llegar al 6º sello, entre el 6º y el 7º sello hay un preludio, un espacio de tiempo donde antes de entrar, o cuando entramos al 7º sello, ya comienza con los 7 ángeles de la ira del Cordero, que desatarán las 7 copas también de la ira que se desatarán en la gran tribulación. Entonces, uno de los 4 serafines le está diciendo con voz de trueno: ven y mira. Apocalipsis 6:2 dice Juan: y miré, y he aquí un caballo blanco. Quiero que me presten mucha atención, porque vamos a tratar de entender este versículo que se ha malentendido por algunos creyentes. Dice: y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. ¿De quién pensamos que está hablando acá Juan? Y le hice esa pregunta a unos hermanos, y ellos me decían: está hablando de Cristo. Pues yo también en algún tiempo, o algunos creyentes piensan que este jinete es Cristo, pero nos vamos a dar cuenta que no es Cristo, sino es el anticristo. Y usted me dirá: pastor, pero ¿cómo va a decir eso? Pues vamos a ver por la escritura. Debemos estar atentos a lo que dice la palabra. Vuelvo y le leo. Dice: y miré, y he aquí un caballo blanco. O sea que Juan está haciendo una narración, pero recordemos, acuerda que en el capítulo 4, en el capítulo 5, cuando Juan vio al Cordero, que decía: y vi un cordero como inmolado. Y aquí Juan no nos está diciendo que está viendo un cordero, está diciendo que vio un caballo, vio 4 caballos, 4 jinetes, y entendamos que estos 4 caballos y estos 4 jinetes son de juicio. Lo vamos a ir viendo poco a poco. Entonces dice: y tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer.
Entonces ahí surge una pregunta: ¿quién es este jinete? ¿Es Cristo o es el anticristo? Vamos a dejar que la misma Biblia y la misma Escritura nos vaya dando revelación acerca de esto. La mayoría de estudiosos de la Biblia concuerdan que este jinete es el anticristo, que pronto hará su aparición en el mundo, en la arena global. Vendrá en un mundo que está en caos, que está en... Todo lo que estamos viendo, aparecerá allí este jinete del caballo blanco. Entonces Juan lo describe su color, describe el jinete que lo montaba, pero también dice que tenía un arco, pero no tenía flechas. Entonces le hago una pregunta: ¿para qué sirve un arco sin flechas? ¿O para qué sirve una pistola sin munición? Absolutamente para nada. Entonces, aunque es un caballo blanco, no es en ninguna manera el Señor Jesús. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo, aunque dice la Biblia que también Él hará su aparición en un caballo blanco, Él lo va a hacer en Apocalipsis 19 del 11 al 13. Vamos a verlo, nos vamos a saltar. Estamos siguiendo cronológicamente este estudio, pero aquí es importante que nos saltemos hasta el capítulo 19 de Apocalipsis para entender cuál jinete es Cristo y cuál no es Cristo. En el Apocalipsis 19 del 11 al 13 nos habla también de un jinete del caballo blanco, pero vamos a ver qué narración nos hace acá. Dice: entonces, ¿quién está hablando? Está hablando Juan. Dice: vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba, ¿cómo se llamaba? Fiel y verdadero. Entonces aquí ya nos damos cuenta que aquí Juan sí está haciendo una descripción completa del Señor Jesucristo y de quién es este jinete. Y dice: se llamaba fiel y verdadero, y con justicia juzga y pelea. Versículo 12 dice: sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Qué nos dice Juan 1:1? Que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces aquí Juan en el capítulo 19 sí nos está hablando de un jinete, de un caballo blanco, y nos está haciendo la descripción completamente clara de que este jinete sí es Cristo, pero este es Cristo en la segunda venida. Vamos a devolvernos nuevamente al capítulo 6, nos saltamos aquí para que usted pueda entender que el jinete que nos habla aquí en el capítulo 6 no es Cristo, sino es el anticristo. Y tal vez usted me dirá: no, este pastor, quién sabe qué es lo que está hablando. Pues vamos a ver qué nos dice la Biblia, porque aquí notamos claramente la diferencia entre estos dos jinetes en caballos blancos. Recordemos que según la Biblia, antes de Cristo aparece el anticristo, ¿correcto? Y luego el Señor Jesús. Es como lo dicen las profecías bíblicas. Para tener claridad acerca de este primer jinete, vamos a ver Zacarías 1:8. Recordemos que para poder entender las profecías bíblicas debemos basarnos en los profetas del Antiguo Testamento, porque ellos vieron muchas visiones acerca del fin de los tiempos. Y vea lo que dice Zacarías 1:8 acerca de ese caballo. Dice: vi de noche y he aquí un varón. O sea, nos está hablando que es un hombre. Dice que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y caballos blancos, ¿correcto? Entonces también recordamos que el versículo aquí nos está diciendo que este jinete tenía un arco sin flecha. Entonces, como le digo, ¿para qué nos sirve un arco sin flechas? Podemos deducir que si es el anticristo, cuando aparezca el anticristo, lo que significa es que tomará el mundo pasivamente por medio de alianzas humanas. Por eso dice que le fue dada una corona y que salió venciendo y para vencer. O sea que recuerde que el anticristo es un engañador. ¿Cuál fue el pecado del querubín grande desde antes de Adán y Eva? Que quiso ser semejante al Altísimo. Siempre el diablo, el adversario, a lo largo de la historia, siempre ha querido ser un imitador de las cosas de Dios, porque dice la Biblia que aún se disfraza como ángel de luz.
Ahora yo le hago una pregunta, dice acá que salió venciendo y para vencer. Entonces este gobernante va a ser lo que muchos gobernantes no han podido lograr a lo largo de la historia. Se han levantado césares, se han levantado príncipes, reyes, se han levantado monarquistas y todas estas clases de personajes que lo único que han hecho es oprimir el mundo entero. Recordemos que Hitler, cuando se levantó, asesinó cerca de 6 millones de judíos y todos ellos que quisieron siempre gobernar completamente casi el mundo. Entonces le hago una pregunta: ¿qué es lo que busca el mundo en este preciso momento? Que haya paz y que haya seguridad, porque es lo que necesita realmente el mundo. En el capítulo 4 recuerda que vimos un alebrije allí en las Naciones Unidas, que este alebrije tenía un símbolo o tenía una descripción que decía el guardián de la paz y de la seguridad mundial. Entonces vamos a ver que este jinete es el anticristo. Veamos 1 Tesalonicenses 5:3 y présteme atención, le voy a leer y usted va a estar muy atento. Dice que cuando digan paz y seguridad, dice, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Entonces cuando aparezca el anticristo, que va a aparecer en un mundo de caos, no sé si usted sabe ahorita, muchos presidentes, muchas naciones, muchas organizaciones en el mundo están pidiendo que venga un gobierno mundial, que venga un gobernante mundial. Eso es lo que están pidiendo muchos presidentes de muchas naciones, y creo fielmente que tiene que ver con la ONU, que posiblemente de allí es donde va a salir este personaje. Entonces encontramos allí a la apertura del primer sello la aparición de un hombre que con engaño engañará al mundo. Dice la Biblia que si fuere posible engañará aún a los escogidos. Entonces aquí surge una pregunta: ¿significa, pastor, que la iglesia va a estar presente cuando se manifieste el anticristo? Sería una muy buena pregunta. Entonces vamos a ver qué dice 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos del 1 al 4. Tiene un título que dice manifestación del hombre de pecado. No está hablando de la naturaleza de los hombres en estos últimos tiempos, sino está hablando de un hombre específico, que es el hijo de perdición, el hombre de pecado. Y dice así el texto, dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Aquí está hablando ¿a quién? Está hablando a creyentes. ¿Qué es lo que nos está hablando? Con respecto a la venida del Señor Jesucristo. Dice que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En eso sí hemos venido hablando, que el día del Señor está cerca. Muchos dirán, pero es que ha pasado 2000 años y no ha pasado nada. Pero recuerde que para el Señor 2000 años son 2 días. O sea que han pasado 2 días desde esta profecía. Así que el Señor no tarda. Nadie os engañe, dice, en ninguna manera. Dice, porque no vendrá. ¿Quién no vendrá? ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo, ¿recuerda? Dice, no vendrá sin que antes venga la apostasía. ¿Sabe qué es la apostasía? Usted ya debe saber a esta altura qué es la apostasía. Es el apartarse de la verdad. Y es lo que estamos viendo en el mundo. Falsos profetas, falsos maestros, engañadores están tomando la piedad como fuente de ganancia. Muchos cristianos están abandonando la fe, se están volviendo al mundo. Otros se están volviendo judaizantes, están volviendo a la ley. Están confundidos. ¿Por qué están confundidos? Porque han rechazado la verdad del evangelio del Señor Jesucristo. Por eso dice la Biblia que el Señor mismo les enviará un espíritu engañoso para que crean en la mentira, a fin de que por lo que no se complacieron en la verdad, van a sufrir esto. Entonces dice, sin que antes venga la apostasía. Y número 2, présteme atención, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces aquí nos está hablando de 2 señales antes de la venida de Cristo. Número 1, ¿cuál es? La apostasía. Y número 2, ¿cuál es? La manifestación del hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, ¿sí vamos a ver al anticristo?
Claro que sí, por la escritura posiblemente nosotros podamos llegar a ver ese personaje. Pero entienda que nosotros no estamos esperando al anticristo, nosotros esperamos a Cristo, pero tiene que cumplirse la palabra. Y cuando aparezca este hombre, pues no va a aparecer como el diablo encarnado, va a aparecer como un ángel de luz, va a traer la paz, lo van a recibir, él va a decirle al mundo que se pongan el chip, la marca, porque va a mostrar todos los beneficios, va a traer paz, va a traer seguridad, va a reducir los hurtos, va tal vez a sacar estrategias para reducir el calentamiento global, la contaminación. Hemos dicho, cuando aparezca este personaje va a tener una sabiduría humana. Y recuerde que la Biblia dice que la sabiduría humana es diabólica, no la sabiduría de Dios. Nosotros, gracias al Señor, tenemos la sabiduría de Dios. Entonces dice que no vendrá en ninguna manera sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Y mire lo que hace este hombre, dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que cuando aparezca este personaje, présteme atención, va a prohibir el cristianismo. Ahorita ya hay una persecución en el mundo para los cristianos. En China, en Rusia, en Irán, en algunas naciones de Medio Oriente es prohibido predicar el evangelio, pero eso se va a intensificar a lo largo de los días, porque él dice que se opondrá totalmente contra todo lo que se llama Dios. Entonces viene la gran persecución, por eso dice la Biblia que seremos entregados a tribulación. Entonces me están prestando atención. Entonces se va a manifestar la apostasía, ya la tenemos, y se va a manifestar el anticristo. Pero tal vez alguno dirá, pastor, pero es que en las cartas de Juan dice que desde los tiempos de Juan ya está el espíritu del anticristo. Eso es correcto. ¿Qué es el espíritu del anticristo? Todo aquel que se levanta contra Cristo, pues tiene un espíritu de anticristo. Pero la Biblia sí nos dice de un hombre específico, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Correcto? Años antes creíamos que a partir de Apocalipsis capítulo 4 versículo 1, cuando el Señor le dice a Juan, sube acá, que es un tipo de arrebatamiento, pensábamos que la iglesia ahí era llevada, pero nos vamos a dar cuenta que la iglesia aún en este capítulo 6, la iglesia permanece ahí. ¿Qué significa? Que la iglesia va a vivir el desatamiento de los primeros 6 sellos. Y tal vez dirá, ay pastor, yo creía que nos íbamos a ir antes de que comiencen estas cosas. Pues hay diferentes puntos de vista teológicos. Hay pastores que piensan que la iglesia va a ser arrebatada antes, otros que va a ser arrebatada a la mitad de la tribulación, y otros que la segunda venida y el arrebatamiento son un mismo evento. Pero puedo darme cuenta por la escritura que la iglesia sí va a pasar por los primeros 3 años y medio, que se llama tribulación. Pero ya en la tribulación no va a estar la iglesia, que eso lo vamos a ver en el siguiente mensaje, Dios mediante. Creemos que el anticristo ya está vivo en el mundo y que en cualquier momento hará su aparición para resolver los problemas y el caos que hay en el mundo. Tal vez algunos predicadores ya se atreven a señalar que el anticristo es el príncipe Felipe, que es este, que es el otro, que es aquel. Pues realmente no podemos a ciencia cierta saber si es uno de ellos, pero sí, cuando aparezca realmente va a traer muchísimas soluciones. Amén. Entonces recordemos que él es un engañador y es padre de mentiras. Sigamos. Apocalipsis capítulo 6, versículo 3. Dice, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía, ven y mira. Segundo sello, segundo ser viviente, segundo querubín. Tenga presente esto. Apocalipsis capítulo 6, versículo 4. Dice, y salió otro caballo bermejo. Este caballo bermejo se asocia que es un caballo rojo, y al que lo montaba le fue dado el poder de quitar de la tierra la paz y que se matasen los unos a los otros, y se le dio gran espada. O sea que el primer jinete
trae una falsa paz. El segundo jinete, que es un caballo bermejo, rojo, dice que se le dio poder de quitar de la tierra la paz. Y tal vez usted me dirá, pastor, pero ya lo estamos viendo, pero aún en medio de todo tenemos realmente paz. Aún lo tenemos, porque pues obviamente nosotros los creyentes, o hay personas que son pasivas, que son personas de paz, pero vemos que lamentablemente cada día la crisis se agudiza, cada día hay más maldad. Estábamos viendo, les hablaba en el mes de diciembre de este estilista que posiblemente había matado a su hermano y a su señora madre, y ya el día de ayer lo capturaron, porque es el responsable de haber matado a puñalada y a su señora madre. ¿Por qué? Por el amor al dinero, por codicia. Pero como dicen, le salió el tiro por la culata, porque realmente todos esos bienes van a ser embargados por la fiscalía, y ahí tendrá que pagar en la cárcel y tendrá que recibir el repudio. Ojalá que se arrepienta, porque sabemos que si ese hombre un día se arrepiente de su pecado, pues Dios posiblemente le puede perdonar. ¿Que tiene que pagar en la justicia? Claro que sí. Entonces vemos la maldad, como dicen, está a la orden del día. Padres asesinando a sus hijos, violándolos y viceversa. Todo lo que estamos viendo, como dice el Señor Jesús en Mateo 24, son principio de dolores. Y dice que le dio autoridad para que se matasen unos a otros. Aquí cabría una pregunta. Entonces, ¿dónde queda pues el avivamiento, el año de la abundancia, el mundo feliz que están hablando los predicadores de la prosperidad? Porque los predicadores de la prosperidad no enseñan esto, porque no les conviene, no les interesa. Ellos están ocupados en su reino, en sus cosas materiales de este mundo. Pero ellos están haciendo declaraciones cada año, cada vez, declaraciones proféticas, que el mundo va a mejorar, que va a cambiar, que va a haber el presidente cristiano, el alcalde cristiano. Pues realmente eso no va a pasar. Lo que sí va a pasar, ustedes saben, al final de Apocalipsis 21, obviamente vendrá el reinado del Señor Jesucristo. Ahí sí va a cambiar. Entonces, recuerde que yo siempre les he dicho, quisiera en mi naturaleza humana decirles que el mundo va a mejorar, pero el mundo no va a mejorar. Aquí usted puede en este momento cambiar este canal, decir, no, este pastor me está está agrediendo mi moral. No. El mundo no va a mejorar. Y tal vez usted diga qué extremista es, qué legalista, qué exagerado es este pastor. Pero lo único que le puedo decir es que ya se escuchan los cascos de los jinetes del Apocalipsis. Todo lo que estamos viendo a nivel mundial, las señales nos dan cuenta de que Cristo está cerca, de que Él regresará pronto. Y nadie va a tener excusa en esta generación, porque esta generación yo creo que es una de las que más se les ha predicado el Evangelio de Cristo. A través de la internet, a través de los medios virtuales, a través de las personas. Todo el mundo ha escuchado el Evangelio del Señor Jesucristo. Por eso nadie va a tener excusa de que no me dijeron, de que no me hablaron. Las señales han sido dadas. ¿Seguimos o paramos? Sigamos, muy bien. Apocalipsis 6:5. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer serafín que decía, ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Hemos visto hasta aquí 3 jinetes, 3 caballos, un caballo blanco, luego un caballo rojo y ahora un caballo negro. ¿Qué tenía en la mano? Una balanza en la mano. Cuando usted se imagina la balanza en la mano, ¿para qué tenía esa balanza en la mano? ¿O qué podemos atribuir cuando vemos una balanza? Cuando usted va al supermercado y ve la balanza, ¿para qué es esa balanza? Para la medida, correcto. Péseme por favor 2 libras de carne y le dan 3/4, ¿cierto? Entonces tenemos que estar pendiente a la medida. Pues este jinete tenía una balanza en la mano. Y no es que salga para vender ni nada de eso. Vamos a seguir lo que dice Apocalipsis 6:6. Y oí una voz en medio de los 4 serafines que decía, 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. ¿Qué significa eso, pastor? Quedé perdido, ¿cierto? 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario. Recordemos que en los tiempos bíblicos, específicamente en los tiempos de Jesús, 1 denario era el pago, era el salario de una persona en un día. Vamos a ver con la escritura, Mateo 22 y Mateo 20, del 9 al 10. Dice, y habiendo convenido con los obreros 1 denario al día, los envió a su viña.
Entonces está hablando de un salario. En ese tiempo tal vez el salario mínimo era un denario. Por eso dice que 2 libras de trigo por un denario y 6 libras de cebada por un denario. Mateo 20, del 9 al 10 dice: y al venir los que habían ido cerca de la hora 11, recibieron cada uno un denario. Al venir también los primeros, pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un denario. ¿Qué significa? Que va a llegar el tiempo donde vamos a tener que trabajar por solo comida. Esto es lo que significa 2 libras de trigo por un denario. ¿Qué significa? Que vamos a tener que trabajar por comida. ¿Qué es lo que está viviendo Venezuela actualmente? Ni siquiera el salario les alcanza para comprar una cubeta de huevos o una libra de queso, porque hay superinflación, y lamentablemente y tristemente en Colombia está comenzando a pasar eso. Hay una inflación impresionante. La moneda colombiana, el peso colombiano, es una de las monedas más devaluadas en el mundo, y lo estamos viendo en este tiempo. Subió absolutamente todo, y cuando le digo todo, es todo, desde el corte de cabello hasta el pasaje de buseta. Todo ha incrementado su precio. ¿Y eso qué significa? Que cada vez el sueldo nos va a alcanzar muchísimo menos. Y hay personas que aún tienen que trabajar por un salario tal vez de 15,000, 20,000 pesos diarios. Y eso no le alcanzan ni siquiera, escasitamente le alcanza para la comida. Y si come, ¿con qué paga arriendo? Y si paga arriendo, ¿con qué vista a sus hijos? ¿Sí ven? Entonces este caballo, este jinete, significa la inflación que se va a venir sobre el mucho, tal vez sobre parte del mundo entero. Eso es lo que vamos a vivir en los últimos tiempos, donde vamos a tener que trabajar solo por comida. Tristemente, vuelvo y le digo, Colombia está entrando en ese rumbo. También se habla que va a haber un gran reseteo, un gran reinicio, el gran apagón, la caída del dólar y Estados Unidos, la crisis por los recursos humanos. Todo esto lo están diciendo los analistas económicos, no me lo estoy inventando. Usted puede ver CNN, puede ver noticias y se da cuenta que ellos están anticipando que eso va a pasar, que no lo saben cuándo es, pero que ciertísimamente va a pasar. Estados Unidos está al borde de la quiebra, los países tienen una deuda externa que es completamente impagable. Pero también nos dice ahí que no dañes el aceite y el vino. ¿Qué significa eso, pastor? Pues eso significa que también este aceite y este vino representa el gozo que hay al escuchar las buenas nuevas de Jesús. El aceite es tipo del Espíritu Santo y el vino representa gozo en la palabra. O sea, ¿qué significa? Que en medio de esta tribulación que comienza, se va a seguir predicando las buenas nuevas de salvación. Por eso dice: y no dañes el aceite ni el vino. ¿Estamos entendiendo hasta ahí? Correcto. Entonces, gloria al Señor por los que anhelan predicar un evangelio correcto y con una motivación correcta. Sigamos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 7. Cuando abrió el cuarto sello, oí, dice Juan, la voz del cuarto serafín, del cuarto ser viviente, que decía: ven y mira. Entonces hasta aquí encontramos la apertura de 4 sellos, y 4 seres vivientes, serafines, y vemos que cada serafín tiene una misión específica. Cada serafín, cada ser viviente tenía la responsabilidad de abrir, decir a gran voz, de decirle a Juan: ven y mira. Entonces de aquí en adelante encontramos que ya los 4 serafines ya no tienen más interacción, sino vienen son los ángeles. Recuerde que hace 8 días hablábamos que en el cielo hay seres angelicales, ángeles, arcángeles, serafines y querubines. Apocalipsis 6:8. Miré y he aquí un caballo amarillo, como pálido, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada la potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con fieras de la tierra. 4 caballos, 4 jinetes. Número 1, el blanco. Número 2, el rojo. Número 3, el negro. Y el número 4, un caballo amarillo y pálido. Pero este último tenía por nombre Muerte. O sea, que significa que va a venir más muertes a causa de los juicios que se van a desatar sobre la tierra. Dice: y el Hades le seguía. ¿Qué es el Hades? ¿Recuerdan qué es el Hades? El lugar de los muertos. Entonces va a ser tanta la mortandad que el Hades va detrás. ¿Para qué? Para que allí se depositen el alma de estas personas.
Dice, y le fue dada la potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Entonces, mira, pastor, pero más de lo que estamos viviendo, pues lo que estamos viviendo es principio de dolores. Pero también encontramos que la Biblia nos habla allí de dos potestades. Veámoslas en Efesios y en Juan. Dice en Efesios 2:2, dice, en los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces aquí vemos la potestad número 1, que es la potestad del diablo. Y la potestad número 2 está en Juan 1:12, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De cuál potestad quiere ser? ¿De la de Dios o la del diablo? ¿De la de Cristo o de la anticristo? ¿De la del bien o de la del mal? ¿De la potestad de la obediencia, de la desobediencia? ¿Cuál potestad te gustaría? Pues obviamente la de Cristo, la de la obediencia. Esas son las dos potestades que encontramos allí en la Escritura. Pero este versículo también nos está diciendo que le dio potestad para matar de aquí en adelante la cuarta parte de los habitantes de la tierra, con el sonar de los 7 ángeles y las 7 trompetas. ¿Sabe usted cuántas personas son ahora aproximadamente en el mundo? 7.8 billones de personas en el mundo. ¿Qué significa? Que va a morir una cuarta parte, o sea que cerca de 2 billones de personas van a morir, 2.000 millones de personas van a morir de aquí en adelante. No hasta acá, sino con el sonar de las 7 trompetas. O sea, imagínense la mortandad tan tremenda que va a haber. Una noticia buena es que vamos a ver que antes de entrar a la primera trompeta, la iglesia ya no va a estar. Para que no se me angustie, porque no vaya a salir corriendo ahorita, no, yo no vuelvo, es que el pastor, no, qué susto. Yo quería irme de vacaciones para Cancún y ahora imagínense lo que nos espera. Pues miremos qué dice la Biblia. ¿Se acuerda que les decía? Ahí también dice el versículo que obviamente le seguía que este jinete tenía por nombre muerte y el Hades le seguía. Mire lo que me encontré en Isaías 5:14. Isaías 5:14 dice, por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. ¿Qué significa? Que ese lugar que se llama el Seol, el Hades, el lugar de los muertos, fue ensanchado. ¿Sí lo dice la Biblia? Recuerdan que hasta los tiempos de Cristo, desde Adán, las personas que morían iban a un lugar que se llamaba ¿cómo? El seno de Abraham o el paraíso. Pero cuando Jesús resucitó, dice la palabra que él llevó consigo la cautividad. O sea que ese lugar quedó vacío, pero por lo que nos dice Isaías, ese lugar fue ensanchado. Y entienda que ese es el destino temporal de los malos. Por eso dice que ensanchó su interior el Seol y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de los malvados y de los perversos, de los que rechazaron la gracia del Señor Jesucristo. Así que usted y yo no nos preocupamos, porque ese lugar no es para nosotros, es para los que rechazan la gracia de Dios. Así que tú decides si aceptas o rechazas. Nosotros vamos, decía Pablo, ausentes del cuerpo y presente al Señor. Actualmente y tristemente esta pandemia ha dejado más de 5 millones de personas muertas en el mundo entero. Nada comparado a lo que se viene. ¿Cuántas personas van a morir según la Biblia? Cerca de 2.000 millones de personas o 2 billones de personas. Ahorita apareció una nueva variante, les hablaba hace 8 días, ¿recuerdan? Que se llama Deltacron. Aún no la han confirmado oficialmente en muchos países, pero en Chipre, que eso pertenece a Turquía, hay una variante que se llama Deltacron. Yo le dije que le iba a explicar el día de hoy. ¿Le explico o no le explico? Explíquenos, pastor, no nos vaya a dejar así. Entonces, ¿me ayudas con las imágenes, por favor? Este es el abecedario griego. Entonces, la primera variante, ¿cómo se llamaba? Se llamaba Delta. Y la segunda se llamaba Omicron. Cuando vamos al abecedario griego, encontramos que Delta está simbolizado con un triángulo. Hasta ahí todo está bien. Y Omicron, que fue la siguiente variante, su símbolo es Omicron. Pastor, ¿pero qué significa esto? Siguiente imagen.
Delta y Omicron ahora se fusionaron, se llama Deltacron. O sea que mire lo que nos muestra esto. ¿Usted recuerda el logo del nuevo orden mundial? Pues ahí está simbolizado. Estos nombres los coloca es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Delta, Omicron y ahora Deltacron. Qué casualidad, ¿no? Qué curioso. Pues entienda que nosotros los creyentes, aunque no nos pasamos por esto, simplemente podemos darnos cuenta que toda esta crisis, que toda esta pandemia que ha venido, eso es articulado, eso viene del nuevo orden mundial. Así de clarito y así de sencillo. Así que no hay peor ciego que el que no quiere ver y peor sordo que el que no quiere oír. Por eso le decía que las señales que estamos viendo en el mundo nos dan cuenta de que Cristo está por regresar pronto. ¿Casualidad? Esperemos. Sigamos. Mateo 24, del 8 al 9, dice, y todo esto, ¿qué es todo esto? Todo lo que estamos viendo a nivel mundial será principio de dolores. Dice, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Usted sabe que hay personas que odian la Biblia, hay personas que odian a los pastores. Usualmente, ustedes saben que tenemos nuestro canal de YouTube, allí a veces llegan comentarios. Esta semana pues yo hice un comentario con un solo versículo bíblico. Puse un versículo bíblico y alguien, pues no, ni idea quién será, me trató feísimo. Cristianos tal por cuales, métanse su evangelio por donde, imagínense. Impresionante, decía, pero sí, pero por eso dice la palabra que tenemos que ser aborrecidos por causa del nombre de Cristo. Y eso es lo que estamos viendo y es lo que se va a ver de aquí en adelante. Y ellos van a decir cuando empiecen estos jinetes, cuando empiecen y se empiecen a desatar estos sellos, van a decir, pero ¿dónde está su Dios? No, que su Dios es bueno. ¿Por qué Dios permite que mueran niños? ¿Por qué permiten que mueran personas? Ahí sí le van a echar la culpa a Dios. Pero lo paradójico es que no creen en Dios. Pero cuando pasa algo, alguna adversidad, ahí sí existe Dios. Pero ¿por qué Dios está siendo tan bueno? ¿Por qué permite todo esto? Salmos 14:1. Dice el necio en su corazón. ¿Qué dice? No hay Dios, dice el necio. Se han corrompido, hacen obras abominables y no hay quien haga el bien. Entonces el necio, ¿qué está diciendo? Es que no existe Dios. Porque es necio, porque es altivo, porque es soberbio, porque no quiere reconocer que hay un creador. Y si la Biblia nos habla de los juicios del tiempo del fin, es por causa del pecado y por causa de la maldad en la que ha entrado el ser humano. Pero recuerde que nosotros, los creyentes, no vamos a estar en la gran tribulación. Esa es la muy buena noticia. Por eso es que cuando nosotros vemos todas estas cosas, tenemos que alegrarnos. Tenemos que se preocupen, ay, los que rechazan la gracia. Los que se burlan del evangelio son los que se van a tener que preocupar acerca de los juicios que vienen sobre la tierra. Pastor, no me digas más. Tal vez, ¿será que podemos hacer oídos sordos a su palabra? Les quiero contar algo brevemente. Alguna vez, hace años, yo trabajaba en una compañía, leche alquería, tenía que llevar pedido a un convento aquí en Bogotá y un día me puse a hablar con la monja, con la persona que me recibía el pedido y empecé a predicarle y a hablarle el evangelio del Señor Jesucristo. Y ¿sabe algo? No habían pasado 5 minutos cuando esa monja se tapó los oídos y me decía, no me diga más, no me hable más. No pudo resistir el evangelio del Señor Jesucristo. Y le estaba hablando respetuosamente del amor de Dios, de la sangre del Cordero, y esta persona se tapó sus oídos porque no podía resistir el evangelio, porque ellos viven en una religiosidad y no les permite ver a Cristo, ¿correcto? Apocalipsis capítulo 6 versículo 9. Ya vamos 4 sellos. ¿Está entendiendo hasta este momento? ¿Está teniendo claridad? Si no, recuerde que más sin embargo al final podemos mirar algunas preguntas y algunas respuestas, y para los hermanos que están en las plataformas virtuales pueden dejar su pregunta. Apocalipsis 6, versículo 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Si ve, hay personas desde el Antiguo Testamento que han sido aborrecidas, que han sido muertas por causa del testimonio de la palabra de Dios. Pero ¿qué dice Juan? Que los vio bajo el altar, bajo el trono del Cordero. Dice que vio esas almas. Posiblemente yo creo que
El apóstol Juan vio allí a Juan el Bautista, tal vez vio a Esteban, el primer mártir de la iglesia, vio a los apóstoles que ya habían muerto, porque para cuando Juan escribió esta carta, cuando Juan le fue revelado, ya los demás apóstoles habían sido todos asesinados. El único que murió en vejez fue Juan. Entonces tal vez Juan allí en el cielo dice que él vio las almas de los que habían sido muertos por causa del testimonio del Señor Jesús. Entonces por eso le digo, la gente está odiando a los cristianos, la gente está odiando a los pastores, está odiando la Biblia, están odiando al Señor. Pero dice Juan que vio bajo el altar las almas de los que habían sido muertos. ¿Esta visión a dónde fue? ¿En el cielo o en la tierra? Fue en el cielo. Dice que los vio. ¿Y a dónde estaban los santos? Estaban allí a la presencia de Dios. Aquí podemos aclarar algo. ¿A dónde van los creyentes que mueren en el Señor? Recuerda que hace un par de meses vimos una enseñanza que se llamaba ¿qué pasa después de que la persona muere? ¿O qué hay después de la muerte física? Pues allí usted puede, cuando tenga tiempo, mire esa enseñanza y allí va a tener más claridad de qué pasa con las personas que mueren. Más sin embargo, voy a citar algunos versículos. 2 Corintios 5:8. Dice el apóstol Pablo: pero confiamos y más bien quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al seno de Abraham. Correcto, presente al Señor. Hasta Cristo, las personas que morían, recuerda la historia del rico y Lázaro, cuando ellos murieron, ¿a dónde fueron? El uno fue al Hades, al lugar de tormento, y el otro fue allí al seno de Abraham. Pero aquí ya Pablo está diciendo que ausente del cuerpo y presente al Señor. Filipenses 1, 21, 23 dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Recuerde que no era que Pablo tenía tendencia a suicidio, sino que Pablo entendía en su espíritu, en su corazón, qué había después de la muerte física. Dice: mas si para mí el vivir en la carne resulta beneficio de la obra, decía, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar ¿con quién? Estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Entonces sí ve que la Biblia es completamente clara, pero ¿qué tenemos que hacer? Escudriñar la Biblia, leerla, mirar aquí, tomar allá y pedirle al Espíritu Santo que nos dé revelación, quitar todo argumento que tenemos en nuestra mente, porque a veces los argumentos humanos, ¿sabe qué pasa? Que se levantan contra el conocimiento de Dios. Porque la persona puede decir, sí, yo creo en Dios, pero yo no creo que los muertos vayan a ir allá o que vaya a pasar esto. Entonces no, hay argumentos y tenemos que quitarlos, como dice 2 Corintios 10:5. Tenemos que derribarlos y llevar toda la obediencia y nuestros pensamientos a la obediencia de Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero entonces, volvemos al versículo. Vio Juan y vio las almas de los decapitados por causa del testimonio. ¿Correcto? Hágase esa imagen. Y en el Apocalipsis 10, mire lo que estaban haciendo estas almas. No estaban allí tocando arpa ni nada por el estilo. Dice, y clamaban a gran voz. ¿Qué estaban haciendo? Diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que mueren en la tierra? ¿Qué estaban haciendo estas almas allí? Clamando justicia al Señor. Y alguien dirá, no, es que la persona se muere y ya no tiene más parte en esta vida, ya no tiene conciencia, porque algunos sectarios, algunas sectas dicen es que los muertos nada saben. ¿Por qué ellos dicen esto? Veamos Eclesiastés 9:5, por favor, gracias. Dice, porque los que viven saben que han de morir. Hasta ahí tiene razón. Dice, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. Esta narración bíblica está en el Antiguo Testamento, fue escrito por Eclesiastés, posiblemente se le atribuye a Salomón esta carta, pero tenga presente que para ese tiempo ellos no tenían la revelación completa de lo que pasaba. Usted y yo ahora sí la tenemos por medio de la Escritura. Entonces por eso es que para ese tiempo yo decía, pues los muertos nada saben, los que vivimos sabemos que habremos de morir,
pero ya después de muerto pues nadie sabe, porque nadie ha muerto y ha vuelto para venir a contarlo. Pero nosotros sí ya tenemos a Cristo. Cristo murió, resucitó, está sentado a la diestra del Padre, llevó consigo cautiva la cautividad. Entonces ahora nosotros tenemos una mayor información, tenemos una mayor revelación acerca de esto. Pero esas doctrinas, esas sectas se basan de este versículo, se agarran de ahí y de ahí no hay quien lo saque, porque sí, efectivamente dice que los muertos nada saben. Pero ¿qué estamos leyendo aquí en Apocalipsis? ¿Te devuelves al versículo anterior? ¿Qué estamos leyendo? ¿Qué estaban haciendo aquí los muertos? Clamando. Entonces, ¿cómo vamos a decir que nada saben si aquí ya Juan los vio al fin de los tiempos, en la revelación final, vio que los muertos estaban clamando a gran voz? O sea, que tenían voz, tenían conciencia, estaban conscientes de lo que había pasado. ¿Tenemos claridad hasta ahí? Me gusta que esté atento, me gusta que tenga claridad, que usted se vaya alimentando, que vaya enriqueciendo su vocabulario cristiano. Apocalipsis 6:11. Estaban en el cielo, estaban clamando, y aparte de eso dice el versículo, y se le dieron vestiduras blancas. Recuerde que en Apocalipsis 3:5 y Apocalipsis 4:4 vimos unas personas vestidas con vestiduras blancas. Dice, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. O sea que van a morir más creyentes, van a morir más pastores, van a morir más evangelistas por causa del testimonio del Señor Jesucristo. También habla de vestiduras blancas. Un día no muy lejano, tú y yo, si tú crees de todo tu corazón que Jesús es nuestro Señor, nuestro Salvador, un día tú y yo vamos a poseer vestiduras blancas que no se van a ensuciar, que no se van a manchar. ¿Por qué? Porque fueron limpiadas y lavadas por la sangre del Cordero de Dios. El anticristo en los últimos tiempos aborrecerá a los cristianos y hará persecución contra los que dicen ser verdaderos creyentes. Tendrá listas las guillotinas para hacer morir a todo aquel que no le rinda culto. Recordemos que cuando aparezca el anticristo, él va a traer una única religión mundial. Ahorita, actualmente en el mundo, creo que es en Dubái o en uno de esos países, ya hay un lugar donde hay 3 iglesias, donde eso se llama el ecumenismo. Hay una iglesia musulmana, una iglesia aparentemente cristiana, y todo esto es una mezclolanza. O sea, que se van a mezclar por medio de alianzas humanas. Entonces el anticristo va a traer una única religión. Por eso recuerda que veíamos en Tesalonicenses que él se opondrá contra todo aquello que es objeto de culto o que se llama Dios. El anticristo va a perseguir a los cristianos, pero ya no a nosotros. Porque cuando ya el anticristo empiece, recordemos que los primeros 3 años y medio, él viene con bondad, con carita, como dicen, de oveja, manso, y ya después de la gran tribulación es donde se va a destapar. Pero ahí ya la iglesia ya no va a estar. Es lo que vamos a ver en 8 días. Así que si le pido el favor, le suplico, le ruego encarecidamente que no se pierda esta serie de enseñanzas, para que usted pueda entender acerca de las profecías del tiempo del fin. Apocalipsis 6:12 dice, y miré cuando abrió el 6º sello, y he aquí un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como de sangre. Pastor, o sea que nosotros vamos a vivir ese gran terremoto. Sí. Hemos vivido terremotos. Recuerde que en Mateo 24 Jesús habló de las señales antes del fin, dijo que habrían terremotos en diferentes lugares. Ya hemos vivido nosotros temblores. Gracias al Señor hasta este momento, digamos que en nuestra nación, pues no han habido terremotos tan fuertes como ha pasado en México y en otras partes del mundo. Entonces nos habla de un gran terremoto. Señales antes del fin. Mateo 24:7 dice que habrá terremotos en diferentes lugares. ¿Me ayudas con la siguiente imagen que tenemos ahí? Correcto. Ustedes se dan cuenta ahorita que muchas películas traen muchos trailers, muchas portadas donde se anticipa un gran terremoto. Eso es de una película de estas de Hollywood, y ellos ya prácticamente están vaticinando de que va a haber un gran terremoto. ¿Si es verdad o no es verdad?
¿Sí lo hemos visto? Películas acerca del fin del mundo, del fin de los tiempos, pues aún ellos predicen que va a haber un gran terremoto de más de 9 grados. Ahorita, actualmente, en Los Ángeles, California, que es donde está la falla de San Andrés, que esto pertenece al cinturón de fuego, allí se predice que va a haber un gran terremoto, que puede realmente casi que dividir ese continente. Y cuando esto aparezca, va a empezar a traer mortandad. Yo no quisiera decirles esto, pero es lo que realmente dice la palabra de Dios. Y posiblemente a este terremoto que haya, que se va a sentir en muchas partes del mundo, posiblemente a causa de ese terremoto va a haber grandes incendios. Por eso dice el versículo que el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió toda como de sangre. O sea que el panorama va a comenzar a ser aterrador. Principio de dolores. ¿Vamos a vivirlo? Sí. ¿Posiblemente van a morir creyentes en ese terremoto? Lamentablemente sí. Que el Señor nos guarde, que el Señor tenga misericordia de nosotros. Esto es necesario que lo hablemos. Yo sé que a muchas personas tal vez no les guste, no les agrade, pero la Biblia es la palabra de Dios y es la revelación para el fin de los tiempos. Significa que tenemos que vivir una vida de arrepentimiento, confiados en el Señor. No cuestionando a Dios, Sebastián. A veces decimos, pero ¿por qué pasa esto? ¿Pero por qué pasa lo otro? Pero si Dios existe, pero... No, vivamos para Dios, rindamos nuestra vida a Él. Lo mejor que nos puede pasar es vivir para el Señor. Amén. Amén. Apocalipsis 6:13. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Entonces esto puede estar relacionado con la caída de meteoritos por la sacudida que genera este gran terremoto. De hecho, creo que es ahorita el 18 de enero, me parece, o el 24 de estos días, hay un asteroide que va a pasar muy cerca a la Tierra, pero la Biblia predice que en los últimos tiempos habrá posiblemente meteoros que van a entrar a la Tierra, y sabemos que esto tiene un poder destructivo. Isaías 13, del 10 al 11, para poder entender un poquito más. Dice Isaías 13, del 10 al 11, dice: por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré ¿a quién? Al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia a los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. ¿Para quién son los juicios que habla la Biblia del tiempo del fin? Para los malos, para los perversos. Entonces, por eso, si nosotros hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y hemos sido lavados por la sangre del Cordero, tenemos que vivir con esa esperanza y con esa fe, porque dice la palabra que el Señor nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. También hay promesa para los creyentes, así como el Señor guardó en tiempos antiguos, allí en el tiempo del diluvio guardó a 8 personas, ¿recuerdan? Allí por medio de un arca. El arca de salvación tiene un nombre en ese tiempo. ¿Cómo se llama? Jesucristo. El que por mí entrare será salvo. Tenemos que venir a Cristo. Él es el camino, y no es uno de los caminos, es el único camino que hay para ser salvos. Es Jesús. Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Apocalipsis 6:14. Ya vamos concluyendo el mensaje del día de hoy. Dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Gran devastación y gran muerte. ¿La iglesia va a estar presente acá? La iglesia aún va a estar ahí. Ya nos vamos a dar cuenta en la siguiente enseñanza, en el siguiente capítulo 7, que lo vamos a abarcar Dios mediante la próxima semana, que la iglesia ya, Juan la ve en el cielo, ya es completamente quitada. O sea que cuando comience la primera trompeta, allí ya la iglesia no va a estar. Hasta el capítulo 19 vuelve a aparecer allí en las bodas del Cordero. Entonces, gran devastación y gran muerte. Isaías 34:4, para poder entender un poco mejor, dice: y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército, como se cae la hoja de la parra y como se cae la hoja de la higuera. Continuemos, Apocalipsis capítulo 6, versículo 15. Miren lo que va a pasar. Y los reyes de la tierra
Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y libre, ¿qué hicieron? Se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. ¿Por qué? Porque tenían miedo. Ayúdame con la siguiente imagen. Esto está pasando en la actualidad. Ahorita muchas personas, hay una empresa, según BBC News, hay una empresa en Estados Unidos que está ofreciendo a los poderosos de la tierra, a los que tienen dinero, les están ofreciendo búnkeres allí en el centro de la tierra. Se llaman los búnkeres para el fin del mundo, y esto no es una fábula, esto es realidad, esto es bajo la tierra. Ya han construido allí búnkeres, ¿para qué? Para el fin del mundo. ¿Sí lo han escuchado? ¿O yo me lo estoy inventando? Es lo que podemos ver, que ellos ya tienen. Entonces, ¿qué pasa? Que los ricos, los poderosos, lo que dice allí la palabra, entonces están preparados para el fin del mundo. Ellos dicen, pues no nos preocupamos, porque con nuestro dinero vamos a hacer un búnker allí abajo de la tierra, y tienen alimentos no perecederos allí para no sé cuántos meses. De hecho, se dice que allí el Área 51 que hay en Estados Unidos es un lugar donde haya una hecatombe mundial. Allí el presidente y obviamente los gobernantes pueden acceder allí a ese lugar. Esto está pasando. ¿Será que nosotros no hemos podido terminar de poner las tejitas a la casa y sí vamos a poder acceder allí a un búnker de estos? No, nuestra confianza no está en un búnker. Nuestro búnker, ¿quién es? Cristo. ¿Sí ve? Gratuito, como nos gusta, por la sangre preciosa del Cordero. Entonces le pregunto, ¿se podrán ocultar del gran Todopoderoso? Mire, cuando esto comienza a suceder, cuando se empiecen a desatar los sellos, los ricos del mundo van a buscar búnkeres allí bajo la tierra, y otros se van a ir allí a la luna, y otros se van a ir allí a Marte. ¿No me cree? Pues la Biblia lo dice. ¿Sabía que ahorita qué es lo que están haciendo la NASA? ¿Sabes qué es la NASA, correcto? ¿Qué están haciendo ellos? Buscando vida en otro planeta, haciendo exploraciones allí a Marte, a Júpiter, a todos esos planetas, porque saben que la Tierra tiene los días contados. Pastor, usted está inventando puro cuento. Ay, veamos qué dice Amós 9 del 2 al 3. Dice, aunque cavasen hasta el Seol, de allá los tomará mi mano. ¿Sabe que se podrán ocultar? No. Dice, y si subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Entonces dice, por más que se oculten o por más que se suban, se trepen allá a un planeta de estos, pues dice el Señor que de allá los derribará y los hará esconder. Y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, allí los buscaré y los tomaré por todo monte y por todo collado y por las hendiduras de las peñas. ¿Lo dice la Biblia? Lo digo yo. Lo dice la Biblia. ¿Quiere más? Abdías 1:4, uno de los profetas menores. Dice, si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de allí te derribaré, dice Jehová el Señor. ¿Sí ves lo que nos dice la Escritura? Ellos cuando empieza a suceder todo esto, se van a esconder. ¿Por qué se van a esconder? Porque tienen miedo. Claro, cuando empiece ese gran terremoto y todas estas cosas, van a decir, ha llegado el día de la ira del Señor. Aún nosotros estaremos ahí. Por eso es que la recomendación que yo les doy, así como necesitamos pastores bíblicos, como necesitamos mensajes bíblicos, también necesitamos creyentes bíblicos que sepan lo que va a pasar, no que estén preocupados por las profecías materialistas y envueltos en el mundo y sean tibios, sino que conozcamos ciertísimamente por la Escritura lo que va a pasar. Para mí estos estudios, no sé para usted, pero para mí han sido maravillosos, porque he tenido que estudiar la palabra a fondo, mirar, buscar información, y yo digo, wow, esto es tremendo, lo que va a pasar, el juicio de los malos, de los perversos, pero en medio de todo el Señor va a seguir teniendo cuidado de nosotros. Sigamos ahí, Salmo 139 del 7 al 9, aquí está hablando el salmista David, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol, en el centro de la tierra, hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. ¿Sí ve que el Señor es grande? Por eso nada, ni el mismo universo puede contener la grandeza de Dios. Por eso es que una imagen que hacen los hombres y se arrodillan y se hincan, ¿cómo una imagen de estas puede contener la grandeza de Dios? Si según la Biblia no hay un lugar donde nos podamos esconder de Dios.
la grandeza del universo, no lo pueden contender. Vamos terminando, nos quedan 2 versículos. Tal vez usted mira, pastor, acabé rápido, ya me dio susto, ya me quiero ir. No. Apocalipsis 6:16. Mire lo que decían estos hombres. Recuerda que a dónde se habían escondido, allí en las peñas. Y mire lo que decían. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. ¿Sabían o no sabían? Sí sabían. Sí les habían hablado el evangelio, sí les habían hablado de los juicios del fin de los tiempos. En ese tiempo es que van a decir: oiga, y yo me burlaba del pastor ese allá y le ponía música enfrente de la iglesia para aburrirlo. Entonces sí sabían acerca de la ira del Cordero. Por eso es que nadie va a tener excusa, nadie, porque Dios es un juez justo. ¿Por qué? Porque son necios, son altivos, son soberbios. Pensaron que la Biblia era un cuento, pensaron que la Biblia era una fábula, pensaron que Jesús simplemente era un mito. Y se cumple la palabra de Dios. Apocalipsis 6:17, el último versículo de este capítulo. Porque el día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse el pie? Hasta aquí, présteme atención. Hasta aquí hemos visto 6 sellos. De aquí en adelante comienza la gran tribulación. Pero una connotación muy importante, que entre este sexto sello que hemos visto hasta cuando comienza el 7º sello, ya la iglesia ya no está. Y es lo que vamos a ver en 8 días. Por eso le pido, si le es posible, vea este mensaje. Si no puede venir, allí está la plataforma, véalo, coja su Biblia, coja un esfero, coja un cuaderno, apunte, memorice, grábese esta información y dele gracias al Señor. Amén. Entonces, entre el 6º sello y el 7º sello hay un interludio de tiempo que lo vamos a ver en 8 días. Vamos a ver los 144,000 sellados y vamos a ver la multitud vestida de ropas blancas. ¿Quieren saber más? Así que en 8 días los esperamos. Quiero terminar con estos 2 últimos versículos para animarlo a usted a través de la palabra. Por favor, Natalia. Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, ¿qué tenemos que hacer? ¿Estar tristes? Dice: erguíos, levantad vuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. O sea que todo lo que acabamos de ver, no se me angustie. Dice: cuando ustedes vean todo eso, dice, alégrense, Sebastián, estemos contentos, felices. Oiga, el Señor viene pronto. Nuestra redención está cerca. Último versículo que hemos terminado con este versículo, hemos terminado todas nuestras enseñanzas. Apocalipsis 22:7. He aquí, me voy a demorar. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Sí ve lo maravilloso que es este libro? ¿Sí ve lo valioso que es? Lo importante. Por eso tenemos que escudriñarlo, leerlo, tenerlo en nuestro corazón, no tenerlo de adorno, no guardarlo en la guantera del carro, ni allá. Si yo tengo la Biblia, pastor, pero la tiene guardada por allá en un maletero. Tenemos que tenerla abierta continuamente, porque es la palabra de Dios. Amén. Yo espero, hermano Abelardo, no se me distraiga, yo espero que este mensaje haya sido de gran bendición para su vida. Para mí lo ha sido. Y le doy gracias al Señor por permitirme exponer estos mensajes, porque casi nadie los predica, casi nadie los enseña, y tenemos que enseñarlos. Pedirle al Señor que nos dé de nuevo, que nos dé gracia, que nos dé favor para poder entenderlo. Como dice 1 Tesalonicenses 5:21, examínelo todo, retenga lo bueno y deseche lo malo. Tal vez usted no estará de acuerdo con muchas cosas que vimos, pero traté de traerle la mayor evidencia bíblica posible el día de hoy. Amén. Le pido el favor al hermano Gilbert que nos despida en oración, que haga una oración para despedida del mensaje del día de hoy. Y si el Señor lo permite, nos vemos en 8 días en una siguiente enseñanza. Gracias, hermano Gilbert, bienvenido. Muchas gracias, pastor. Bueno, hermoso y precioso Papá Dios, gracias por ese precioso mensaje que nos regalas hoy. Gracias, precioso, porque, Señor, tú estás revelando a nuestras vidas lo que va a acontecer
Y como dice el pastor, Señor, gracias porque esto nos enseña a estar firmes en tu palabra, Señor, a recordar cada día que tu misericordia es eterna, Señor, que tu amor es infinito, pero que también es fuego consumidor, y que esto nos alienta día a día a ser más, no oidores, como dice Santiago 1:2, sino ser hacedores de la palabra y vivir todos los días de nuestras vidas como si fuese el último. Gracias, Padre, por esta mañana. Gracias porque hoy nos regalaste este hermoso mensaje que nos has alentado. Gracias por cada una de las personas que hoy estamos congregados, Señor, no solamente aquí en ese lugar, sino en todas las iglesias del mundo entero, Señor, que te estamos esperando, amado Dios, que tú hoy, Señor, nos estás reconfortando, que tú, Señor amado, tú nos estás alentando, Dios, y que pongamos nuestros corazones, Señor, dispuestos para ti, Señor, esperándote como la novia que debemos ser, Señor, como una novia limpia, sin mancha, sin arrugas, Señor, que te estemos esperando con amor. Gracias, precioso Dios, por esta semana que comienza, Señor. La colocamos en tus manos, y a todas las personas que de pronto que hoy no pudieron estar reunidas por ya sea por su empleo, ya sea por salud, Señor, guárdalos, bendícelos, y Señor, que tú, amado Dios, que tu amor precioso los reconforte siempre. En el nombre del Padre y del precioso Hijo de tu Hijo Jesucristo amado, y el Espíritu Santo, nos abandonamos en ti y colocamos nuestras vidas, papá lindo, en tus manos, porque ¿quién como tu Dios? Nadie como tú, papá hermoso. Amén y amén.